Estamos con la serie titulada Los Misterios de Dios. Los Misterios de Dios. Y los que traigan su Biblia, les pido que la abran en Mateo capítulo 27. Mateo 27. Y vamos a desarrollar el tema, el misterio del velo del templo. Esta serie se ha relacionado con los misterios. Dios encriptó sus secretos en este libro que se llama la Biblia. Entonces tú vienes a pasajes como Génesis y nos damos cuenta que ahí habla de una serpiente, que nos damos cuenta que no fue una serpiente literal, porque el Nuevo Testamento nos habla que esa serpiente es Satanás. Entonces hay muchos simbolismos en la Biblia que tenemos nosotros que comenzar a conocer y a interpretar para no caer en herejías. Llegamos al libro del Apocalipsis y nos olvidamos, ¿verdad? Porque son puros símbolos. Y todos los símbolos del Apocalipsis, los 7 sellos, los 7 ángeles, los candeleros, las 7 cabezas, los 10 cuernos, todos estos símbolos están interpretados por la misma Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces, si queremos interpretar el Apocalipsis, tenemos que conocer el libro de Daniel, Zacarías, Joel, que son los libros relacionados con los símbolos del Apocalipsis. Venimos al Nuevo Testamento y encontramos a Jesús contando parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son ejemplos que comparan algo con otra cosa. El sembrador salió a sembrar, sembró la semilla, una cayó junto al camino, otra en espinas y otra en las rocas. Y toda la gente que oía estas historias de Jesús se quedaban así. Qué bonito, parece un cuento para un niño para dormirlo antes de que se duerma. Pero detrás de la semilla, de las espinas, de las piedras, del sembrador, se encontraban misterios, se encontraban secretos de Dios escondidos detrás de un lenguaje común y corriente, por lo cual Cristo, con Mateo 13, agarra a los discípulos, se los lleva aparte y les dice: a ustedes, o sea, aquí a ustedes, les es dado el conocer los misterios del reino de Dios. Imagínense el privilegio que tenemos de poder leer la Biblia y comenzar a entenderla simplemente porque tenemos al maestro de maestros, que es el Espíritu Santo. Entonces, una persona que venga a la Biblia y tenga 5 doctorados en filosofía y letras, en ciencias políticas, lo que tú me quieras decir, choca contra el lenguaje de la Biblia, porque es un lenguaje encriptado, es un lenguaje escondido, es una sabiduría, dice 1 Corintios 2, escondida desde antes de la fundación del mundo para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? No los que hemos creído en Jesús nada más, los que le siguen, porque una cosa es que creas que Jesús es Dios y otra que le sigas todos los días de tu vida. Entonces, a los que siguen a Jesús todos los días, les es dado que el Espíritu Santo les abra esto que tenemos aquí cerrado, con programas del mundo, qué evolución, qué filosofía, qué transgénero, qué esto y qué el otro, y todos esos programas son sacados de nuestra mente para volver a meter el programa de Dios y poder ampliar nuestra capacidad de conocimiento y de inteligencia que solo puede venir de la Biblia. ¿Qué tiene que ver el templo, el velo del templo que vamos a ver a continuación, con el calendario de Dios? Es el misterio que tenemos que resolver. Dice Mateo 27, 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y aquí, versículo 51, que el velo del templo se rasgó en dos
de arriba hacia abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesús muere en la cruz, pasaron fenómenos sobrenaturales encriptados como un misterio, como en este caso vamos a estudiar por qué el velo del templo judío se rasgó no de abajo hacia arriba como se rasga cualquier tela, sino que se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Y qué tenía que ver con la muerte de Jesucristo? Y lo más importante, con el calendario de Dios. ¿Qué tiene que ver ese velo roto con el calendario o la época en la que nosotros nos encontramos? Muy bien, abordemos sorprendentemente este misterio. Una de las controversias más grandes que hay en la teología es la fecha exacta en que comienza el Nuevo Testamento. Unos enseñan que el Nuevo Testamento comenzó cuando Jesús nació, olvidándose que cuando Jesús murió y vivió, lo hizo bajo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, desde que comenzó la ley en el monte Sinaí hasta la cruz del Calvario, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios se encuentran bajo el Antiguo Testamento. Cristo nació bajo la ley, Gálatas capítulo 3. Cristo vivió bajo la ley. Cristo cumplió la ley y cuando murió, murió aproximadamente a los 33 años. Ahora muy bien, si el Nuevo Testamento comienza con la muerte de Jesús, tendríamos que agregarle a nuestro calendario 33 años. En otras palabras, nos tendríamos que encontrar en el año 2033. Vean ustedes ahorita, ya se están dando cuenta más o menos de la confusión. Cuando llegó el año 2000, hace 19 años, nos encontramos en el año 2019. ¿Se acuerdan ustedes que comenzaron a decir que iba a acabarse el mundo, que ya se cumplían los 2000 años de la época de la gracia, que son los que el calendario profético de Dios indica? Porque en 6 días Dios creó el cielo y la tierra, el séptimo descansó, pero un día, dice el Salmo 90 y segunda de Pedro, es como 1000 años para Dios. Entonces, hay 6 días de la creación, pero hay un simbolismo de 1000 años por cada día de la creación. En otras palabras, si Dios creó al mundo en 6 días y 1000 años es como un día para Dios, entonces van a haber 6000 años de historia. Y en estos 6000 años de historia, el séptimo, o sea, el año 7, es cuando Cristo reina aquí en la tierra y son las vacaciones del cristiano. El día séptimo es para nosotros el descanso, los últimos 1000 años. Y vamos otra vez a poder entender esto. Cuando Abraham nació, de Adán a Abraham hubo 1948 años. Qué interesante que Israel el siglo pasado regresa a su tierra. ¿En qué año? En el año 1948 de Cristo a nuestros días, desde luego. Y en el año 1948 se funda Israel. ¿Coincidencia? Otra perlita, por ejemplo, otro botón de muestra. La palabra embarazo en el hebreo tiene 3 letras. Y en el hebreo y en el griego, cada letra hebrea, son 22 letras, todas son consonantes. En el hebreo no hay vocales. Todas tienen un número, igual que en el vocabulario griego. Son los 2 únicos lenguajes que las letras tienen un simbolismo, se llama gematría. No geometría, gematría. Ahora fíjense ustedes, la palabra embarazo en el hebreo tiene 3 letras, 2, 7, 5. Y estos 275 días son exactamente los días o los 9 meses del embarazo de una mujer.
Nadie dice, wow. O sea, esto no pudo haber sido hecho por el hombre. Nos damos cuenta que está encriptado en la Biblia los misterios de Dios. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim hasa majid haeretz en el hebreo. Son 7 letras. La letra de en medio es el menorá. De las 7 letras, la del medio simboliza el menorá. ¿Qué es el menorá? El famoso candelero, no candelabro, candelero. ¿Qué es el candelero? Es el símbolo que tenemos nosotros en Vida Nueva para el Mundo, que parece una lamparita, ¿verdad? Pero es el de en medio, la rama del medio, 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Ese es un candelero judío. Hay otro candelero que es el de la fiesta que ya se celebró cuando Antíoco Epífanes, que tiene ya 9 ramas, que ya no es realmente el calendario, el menorá judío. ¿Por qué el menorá aparece en medio del primer versículo de la Biblia, que son 7 palabras? Porque el menorá en medio es Jesús, 3 a la derecha y 3 a la izquierda suman 6. El 6 es el número del hombre, porque fuimos creados en el 6º día. Y el hombre imperfecto con Jesús entramos a la perfección. Es lo que simboliza el menorá. El ser humano unido a Jesús. También simboliza la luz, desde luego, y simboliza la iglesia, porque la iglesia es la luz del mundo. Fuera de Jesús no tenemos ninguna luz. Muy bien. Entonces, si Cristo realmente, a los 33 años que muere, Él realmente muere y de ahí se comienza el Nuevo Testamento, viviríamos en el año 2033. Yo quiero decirles algo muy importante. Toda esta confusión de los días que sacan, Cristo viene en febrero del año 2020, Jesús viene en el año noviembre, y ha habido a través de la historia diferentes falsos profetas. Cuando tú veas una fecha que alguien da en el internet o en las redes sociales, tú lo sabes inmediatamente que nadie puede poner ninguna fecha para la venida de Jesús, porque el calendario está cuatrapeado. Y vamos a verlo por qué. Muy bien. ¿En qué calendario nos encontramos nosotros? Síganme con mucho cuidado, se vayan a empachar. Nos encontramos bajo el calendario solar. ¿Qué significa esto? Que medimos el año en 365 días, minutos y segundos. No son 365 días exactos. Muy bien. ¿Por qué se llama el calendario solar de hace aproximadamente 2000 años a nuestra fecha? Porque el Papa Gregorio, un papa en el Vaticano, se le ocurrió cambiar el calendario lunar, que es el calendario de los judíos, al calendario solar. Entonces, el calendario lunar de los judíos tiene 360 días. Tiene 5 días y fracciones menos que el de nosotros. Entonces, cuando hubo este cambio de calendarios, los equinoccios de primavera y todos los cambios que hay, tenemos febrero de 28 días, otros son de 30 días, otros son de 31, vino completamente una descomposición y aproximadamente nos encontramos en el año 2019, con todas estas cosas que han sucedido. Haciendo un poco de matemáticas, de una u otra manera, que aproximadamente nos encontramos con tal vez 10 o 15 años máximo de que el calendario se movió, nos estamos acercando rápidamente a los 2000 años que van a culminar y terminar la era o la época de la iglesia. ¿Qué quiero decirles? Que si realmente hay un cambio de 10 o 11 años, nos encontramos antes de la venida de Cristo, a más tardar en el año 2028. Estamos hablando aproximadamente
de un error de 9 años en el calendario. Pero vamos a profundizar un poco más antes, porque no estamos poniendo ninguna fecha. Estamos viendo cómo están los años perdidos del calendario lunar al calendario solar. Lo único que sabemos es lo siguiente: de Adán a Cristo hubo 2000 años, 4000 años, perdón. Desde Adán hasta la cruz hubo 4000 años. Faltan 2000 años, que son la época de la iglesia, que interrumpió el calendario del Antiguo Testamento. Y al acabar la época de la iglesia, viene el arrebatamiento. Dios nos saca de este mundo y Dios regresa a los 7 años que le faltan al Antiguo Testamento, la semana 70 de Daniel, que son los 7 años de la tribulación. Porque ha habido tanta confusión teológica en la escatología de por qué cristianos creen que la iglesia va a pasar la tribulación, otros que la iglesia no va a pasar la tribulación, porque no han entendido que no podemos pasar la tribulación, porque si pasamos la tribulación, entonces Dios sigue tratando con la iglesia y no con Israel. Vayamos al libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, capítulo 9. Y todo esto nos puede ayudar a resolver este misterio del templo y por qué la rasgadura del templo, del velo, nos implica claramente que ahí fue cuando se rasgó el templo después de la muerte de Jesús, que ahí comienza el Nuevo Testamento. No los 33 años de la vida de Jesús, porque Él estuvo bajo la ley. Daniel 9, versículo 24 y 25. Daniel se encuentra en Babilonia y comienza Daniel a estudiar el libro de Jeremías. El profeta Jeremías anunció claramente que los judíos iban a estar exiliados en Babilonia 70 años. Entonces Daniel, examinando las escrituras, descubre en el capítulo 9 que él realmente se encuentra casi a 1 o 2 semanas de que se cumplan los 70 años de la cautividad que profetizó Jeremías. Entonces Daniel se mete a su cuarto y se hinca. Y todo el capítulo 9 es casi una oración hermosísima de Daniel, pidiéndole perdón a Dios por los pecados de Israel, etcétera, etcétera. Y Daniel le pregunta a Dios: oh Señor, dime ahora que se cumplan estos 70 años, ¿cuál es el futuro de tu pueblo Israel? Entonces Dios manda un ángel, no un querubín ni un serafín, sino un ángel, un mensajero. Y antes de que llegue a la tierra, en el capítulo 10, lo interrumpe un principado satánico en el aire al ángel de Dios. Esta oración de Daniel duró 3 semanas. En esas 3 semanas, Daniel tuvo una dieta de legumbres nada más y agua. Y durante esas 3 semanas que tardó en llegar el ángel al planeta Tierra, nos damos cuenta que en el momento que entramos a orar y en el momento que nos hincamos a orar, entramos en la guerra espiritual. En el momento que tú te hincas y comienzas a orar por tus hijos, por México, por tu salud, por tu trabajo, en ese momento estamos batallando en la dimensión espiritual contra principados, gobernadores, huestes espirituales de la maldad en regiones celestes, que de alguna forma van a tratar de impedir o bloquear que Dios te conteste rápido o que no te conteste. Y Dios va a permitir muchas veces esta oposición para poder determinar cuánto realmente anhelamos lo que le estamos pidiendo. Un ejemplo: como papás,
Llega Pepito, papá, dame un chocolate. Shh, chamaco, no me estés molestando ahorita. Papá, dame un chocolate. Shh, que le que no me esté molestando. Pero si Pepito sigue 4 o 5 veces, papá, quiero un chocolate, para que me deje molestar, mira, chamaco, toma, ya vete. Y esta historia la contó Jesucristo con la viuda, ¿se acuerdan? Que había un juez injusto y que iba a esta viuda a pedirle a Dios, Señor, hazme justicia. Y dice Cristo en esta historia, yo les digo que por la interferencia que esta viuda estaba tratando de hacer en el juzgado y por la solicitud que ella tenía, le concedieron su favor y su petición. Así mi Padre hará todas las cosas a ustedes con oración, ruego y súplica. Filipenses capítulo 4. Tú no puedes llegar a Dios, Señor, te pido por mi esposa, por la foca que tengo ahí, para que la calmes, Señor. Te pido por mi esposo, Señor, o te pido por el trabajo, 1 o 2 veces y ya no lo volviste a pedir jamás. Te pido por la salvación de mi hijo, padre de mi hija. ¿Cuántas veces pides por la salvación de tus hijos que no tienen la salvación de Jesús? Por la forma como lo pides y la solicitud que tú tienes, ¿tú crees que Dios va a creer que realmente quieres ver la salvación de tu hijo? Entonces vemos nosotros en el ejemplo de Daniel que en estas 3 semanas hubo una guerra espiritual. Muy bien, por fin el ángel llega, pisa la tierra y le dice a Daniel, capítulo 9, versículo 21, aún estaba hablando en oración, o sea, ya casi al terminar su oración, cuando el varón Gabriel, que es el mensajero que también le anunció a María que iba a nacer Jesús, es el mismo mensajero de Dios, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me dio a entender y habló conmigo diciéndome, Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. O sea, el ángel bajaba del cielo, del mismo trono de Dios, para darle a Daniel un entendimiento, un conocimiento, una sabiduría no humana. Le iba el ángel a declarar a Daniel cuál era el plan de Dios para Israel en el futuro. Al principio de tu ruego, versículo 23, le dice el ángel, me fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y del versículo 24 al 27 se encuentra la profecía más importante de todo el Antiguo Testamento, porque es la única vez en todo el Antiguo Testamento en el que Dios da la fecha de cuando Jesús iba a venir al mundo en su primera venida. Cosa que en la segunda venida sigue velado en un misterio, cuando regresa Jesús. Y vean ustedes esta profecía asombrosa que nos ayuda a determinar el tiempo en que nos encontramos. 70 semanas, le dice el ángel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esta profecía es para Israel, nada más para los judíos y además para la ciudad de Jerusalén. Porque Jerusalén es el ombligo de Dios. Ya vimos en la clase anterior que es posible que allí estuvo en Jerusalén el huerto de Dios. Pero la Biblia dice que en Irak y en el Tigris, hermano. Génesis 2:10, sí, pero acuérdense que después del diluvio se restauró completamente y se volvió a conformar la geografía política del Medio Oriente. Tampoco los continentes como los conocemos ahorita estaban separados, América de África, Europa, Australia, etcétera, etcétera, sino que todo era la misma masa de tierra. Y entonces se separa Europa de América, el continente americano, el África, etcétera, etcétera. Y las divisiones de los continentes que actualmente tenemos no existían antes del diluvio.
Entonces, si vemos el Medio Oriente, no existía Irak y Siria, era la Mesopotamia. Irak, Siria, Jordania eran todo lo mismo junto con Israel. El mapa geográfico del Medio Oriente fue dividido por los ingleses entre el año 1925-30 a 1950. En menos de 25-30 años se formó Egipto, Líbano, Israel, Jordania, Siria e Irak. Y aunque existían geográficamente como Babilonia, etcétera, etcétera, la conformación de las divisiones de las naciones que forman el Medio Oriente no lo hicieron hasta el siglo XX. Esto es asombroso. Entonces, cuando tenemos toda esta información, podemos entender que cuando la Biblia habla, por ejemplo, de Rusia, la Biblia no dice Rusia, habla de Gog y Magog, Ezequiel 38. Y Magog es la tierra de los magogitas, que de acuerdo a Herodoto, de acuerdo a Plinio y a Josefo, los historiadores judíos no cristianos, los magogitas descendían de los escitas, de los bárbaros, y formaron todo lo que es ahorita la zona geográfica donde se encuentra Rusia, con las 15 repúblicas musulmanas, excepto de Ucrania, que están alrededor de Rusia, que fueron divididas en 1990 con la caída del comunismo. Entonces sabemos por la ubicación geográfica que ahora es Rusia, ahora es Irak, ahora es Babilonia, ahora es Siria, ahora es el Líbano, porque la geografía de la Biblia es perfecta, con las divisiones y todo que nosotros podemos ver en el siglo XXI en que nos encontramos. Muy bien. Ahora, muy bien. El número 360, que es el calendario de los judíos, el año es de 360 días, es interesante por varias razones, porque hay 360 grados en un círculo perfecto. Síganme con mucho cuidado. Hay 360 grados en un círculo perfecto y hay 360 grados en un compás. Esto es algo relacionado impresionante. Pero veamos a continuación las razones por las cuales nuestro calendario está cuatrapeado, está alterado. No estamos en el año 2019 de ninguna forma, sino que realmente se ha modificado a través del tiempo. Y el misterio del templo, el velo que se rasga cuando Cristo muere, nos va a dar mucha luz importantísima que se ha perdido sobre el rompecabezas profético, lo cual va a cambiar completamente nuestra comprensión de la línea del tiempo. Pero vamos primero a contestar preguntas básicas. ¿Quién nos dio el calendario bajo el cual vivimos? Roma. El Papa Gregorio cambió el calendario lunar que tienen los judíos y lo puso con el calendario solar. No fueron personas cristianas, sino los romanos, en su creencia del dios Solis, del dios Sol, y otras prácticas paganas que se agregaron a nuestro calendario. Ahora, ¿quién creen ustedes que ha usado los solsticios, los equinoccios y las eclipses del sol para medir los años y marcar las festividades paganas y religiosas? ¿Quién cree que inventó que ahora el 31 de octubre es Halloween? Que se va a aparecer el guasón.